Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Le damos la bienvenida al programa de Alerta Sindical. Este es un espacio producido por la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, alma mater del movimiento sindical, para conocer y denunciar los problemas que sufren los trabajadores y trabajadoras, así como para el debate de las estrategias, alternativas de solución sindical, colectiva, legal y otros. Soy Cecilia y conduciré el programa del día de hoy, 26 de enero. En esta edición hablaremos acerca de cómo la transnacional telefónica viene profundizando la política antilaboral, y para ello contamos con la presencia del compañero Luis López Chau. Él es secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, el SUB. También hablaremos con el compañero Darwin Valdivieso. Él es secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria, sobre los acontecimientos del Fundo Luzmila y la peligrosa práctica que ha quedado en evidencia. Finalmente, con la compañera Ibis Fernández. Ella es secretaria de Asuntos Medioambientales de la CGTP, sobre el ecocidio cometido por Repsol en Ventanilla y el impacto generado para toda la ciudadanía. Iniciamos entonces con la participación del compañero Luis López Chau. Él es secretario general del SUB, quienes vienen preparando diversas medidas de lucha para enfrentar la arremetida antilaboral de Telefónica. Bienvenido, compañero Luis López Chau. Y en ese sentido, ¿cómo es que viene vulnerando Telefónica los derechos de los trabajadores, muy en especial los que vienen siendo afiliados a su gremio sindical? Muchas gracias, compañera Cecilia. Un saludo muy especial a nuestra querida central matriz, la CGTP, y gracias a Alerta Sindical por permitirnos dar nuestra opinión y nuestros comentarios. Saludar a la compañera Ibis, no la veo mucho tiempo, nos conocemos poco, pero siempre le he respetado. Al compañero Darwin, un abrazo a la distancia. Y es verdad, lo que pasa en los telefónicos no es novedad, porque le está pasando a muchos trabajadores del país. El mundo del trabajo viene atravesando dos dilemas que han coincidido, de repente hasta involuntariamente, pero han coincidido. Uno planificado por las grandes empresas corporativas, que es la innovación tecnológica, y el tema de la pandemia. Y la pandemia es una crisis mundial, y como cualquier otra crisis, los empresarios y las grandes transnacionales lo que buscan es que el costo de la crisis la suman los estados a través de los recursos que administra el Estado, que sean los impuestos, las contribuciones que todos los peruanos damos, y por otro lado los propios trabajadores a través de suspensiones perfectas, desconocimiento de convenios, eliminación de algunos beneficios, no solución de los problemas laborales y de las negociaciones colectivas. Eso no es novedad en Telefónica. En Telefónica, en primera vez en la historia de los 90 años de vida institucional que tiene el sindicato, es la primera vez que tenemos 3 pliegos de reclamos en giro. Uno está en una situación de arbitraje, el 19-20, el 20-21 está en conciliación, y el 21-22 se ha presentado en coalición con otros sindicatos. ¿Y por qué nos hemos coaligado con otros sindicatos? Es porque hemos entendido que lo que estamos enfrentando no es solamente un problema circunstancial y coyuntural en Telefónica, al mismo tiempo que la pandemia. Estamos enfrentando un fenómeno mundial que está cambiando las relaciones de trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones laborales y las relaciones de sindicalización. Por eso los empresarios están muy desesperados de que se profundice el modelo neoliberal, que sea más flexible el empleo y que sea más factible o más fácil de despedir a trabajadores. Telefónica ha intentado hacer un cese colectivo el año pasado, 2 ceses colectivos, lo cual logramos pararlo con el apoyo de la CGTP, de congresistas, de diferentes gremios, construcción civil, otros gremios como los compañeros de Bacus, compañeros cementeros, etcétera, etcétera. Muchos se solidarizaron con nosotros y logramos vencer esos 2 intentos de cese colectivos. Como no le funcionó a la empresa, creó un programa psicosocial, un plan psicosocial que lo viene aplicando los últimos años, que es asustar a la gente con amenaza de despidos. Amenaza de despidos en función de la ley de implementación de los ceses colectivos, que permite a las empresas despedir trabajadores por problemas económicos, problemas estructurales o por problemas tecnológicos. Y como le digo, estamos enfrentando en el mundo del trabajo
una revolución tecnológica que está cambiando las formas de trabajo, la automatización, la robotización, la inteligencia artificial. Para suerte nuestro, tenemos un convenio colectivo de hace muchos años que dice que la empresa está impedida de despedir trabajadores por causas de reestructuración empresarial, por causas de problemas económicos y por causas de innovación tecnológica. Eso de alguna manera nos viene amparando y nos hemos aferrado a ese convenio y queremos pelearlo hasta el final, el tema de la no aplicación de los ceses colectivos. Por otro lado, la empresa viene reestructurando a nivel del grupo Telefónica a nivel mundial. Telefónica del Perú era una empresa con mucha autonomía, con mucha capacidad de tomar sus propias decisiones, pero ahora el grupo Telefónica ha decidido reestructurarse a nivel regional. ¿Qué significa eso? Que hay una región que está Europa y Brasil, en la cual son los grupos de mayor nivel de ingresos, de mayor capacidad de inversión y de mayor capacidad de consumo. Y por otro lado está Hispanoamérica, que es la región que tiene menor capacidad de inversión, menor capacidad de generación de renta, y la responsabilidad que señalan la Telefónica de España es que América Latina es una región muy convulsionada políticamente, con unas economías inestables y políticamente con estados muy débiles. Y eso le genera a ellos inseguridad en sus inversiones. Y esas reestructuraciones las han hecho, no por lo que ellos afirman, lo que lo han hecho es para que las operaciones sean realizadas junto con las inversiones de manera regional. Es decir, lo que se va a invertir en Perú se decide a nivel de América Latina y se puede priorizar a qué país se va a invertir. Pero tecnológicamente se puede gestionar desde cualquier país. Hoy tenemos actividades que hacíamos en Perú, que era la control y supervisión de la red de telecomunicaciones, que la están haciendo desde México. Eso afecta definitivamente el empleo y hay trabajadores que han sido pasados a una actividad prácticamente de call center. Call center es contactar por teléfonos, confirmar y verificar si el servicio está eficiente, si el cliente está satisfecho o no, pero eso es una actividad muy susceptible de ser remota, muy susceptible de ser automatizada. Y es ese grupo a donde han dirigido a todos los sindicalizados, no solamente de nuestro gremio, sino de otros sindicatos del Grupo Telefónica, con la intención de automatizar toda esa área para después decir que no hay empleo para nuestros trabajadores y por lo tanto pedir la autorización al Ministerio de Trabajo y a las autoridades políticas para le permitan el cese colectivo. Nosotros hemos anunciado ya un grupo de sindicatos crear las condiciones para una huelga general definida. Hemos elaborado un plan de acción, de movilizaciones, de plantones, de reuniones políticas, de diálogos con diferentes gremios para que sumemos esfuerzos juntos en defensa del empleo, no solamente de los telefónicos, sino de otros sindicatos que están en situación parecida a la nuestra. Se viene un año de mucha confrontación y esperemos que Telefónica realmente reaccione, si no quiere un conflicto mayor, para poder dialogar con los sindicatos y solucionar los convenios colectivos. Y finalmente, la invocación que hacemos a que los trabajadores entendamos que hoy más que nunca tenemos que saber comprender nuestras diferencias. Nos enfrentamos a una revolución tecnológica que está cambiando las formas de trabajo y de relaciones laborales, las formas de producción. Está cambiando la forma de organizar sindicatos y de hacer asambleas. Muchas asambleas son virtuales. El contacto con la gente es digital. La mayoría de nuestros afiliados, casi 90%, 95% de nuestros afiliados están en trabajo remoto, están en su domicilio. Entonces son otras las formas en las que estamos nosotros operando y activando. Pero lo que nos pasa a nosotros sí está pasando a otros sectores. Y por lo tanto, por eso les hacemos un llamado a la unión, a sumar esfuerzos, a sumar sinergias de cada uno de los sindicatos para que juntos podamos decirle al gobierno de que las empresas no pueden abusar de su poder económico frente a los derechos de los trabajadores y no pueden aprovecharse de la pandemia con el pretexto de la incapacidad de movilización y la incapacidad de acción de los sindicatos. Hago un llamado, por lo tanto, a todos los trabajadores que hagamos el esfuerzo de arriesgarnos si es necesario, pero hay que movilizarnos
y si tenemos que paralizarnos, tenemos que paralizarnos. Y desde nuestro sindicato también hacemos un llamado a nuestros clientes. La lucha sindical no es solamente por el salario. La lucha sindical también está planteada en nuestro pliego de reclamos por mejorar la infraestructura de la red de telecomunicaciones, que da lástima y que da pena, y mejorar, por lo tanto, la calidad del servicio de todos los clientes. No solamente los clientes de altos niveles de consumo, sino de los clientes, inclusive, de los conos, de las zonas deprimidas, de las provincias, que hoy más que nunca necesitan estar conectados para el problema de salud, para el problema de la educación, inclusive para el problema del trabajo a través de las redes virtuales de la infraestructura de telecomunicaciones. Muchas gracias. Bien, compañero, justamente en ese marco se han observado en diferentes espacios, muy en especial en las redes sociales, que hacen referente a las posibles huelgas o protestas que ustedes estarían haciendo. ¿Qué acciones de lucha ustedes ya están encaminando por el sindicato y la coordinadora sindical en Telefónica? Mire, en primer lugar, es exactamente lo último que acaba de decir usted. La coordinadora sindical de los trabajadores telefónicos son diferentes sindicatos que hemos entendido que tenemos que unirnos para enfrentarnos a la transnacional, a la corporación telefónica. Y ahí hemos acordado ya desde el mes de diciembre, primero que cada sindicato tome los acuerdos que había planificado la coordinadora sindical, de crear las condiciones de una huelga general indefinida. Segundo, de que cada sindicato apruebe la presentación de un pliego en conjunto de todos los sindicatos, de los 5 sindicatos que estamos coligados, cosas que ya se cumplieron. Y en tercer lugar, que iniciemos los actos de protestas a través de plantones y movilizaciones en los organismos públicos, en los propios locales de Telefónica y en organismos donde hay conglomeración de ciudadanos que viven y necesitan una conectividad efectiva, eficiente para las acciones que ellos hacen, sus negocios, sus educación de sus hijos o las cosas de su trabajo, a través del trabajo o a través del comercio digital. Es decir, en todos esos lugares vamos a hacer piquete de plantón. Y finalmente estamos preparando una campaña de huelga digital, de desconexión digital. Está siendo planificada y eso va a ser difundido oportunamente, no solamente de los telefónicos. Ahí es donde queremos pedir el apoyo de los diferentes gremios para que cuando nosotros digamos la desconexión digital, los compañeros de diferentes gremios se solidaricen con nosotros y esos 10 minutos, 15 minutos que decidamos es la hora de la desconexión digital, todo el mundo se desconecte para que la empresa telefónica o las otras operadoras entiendan que a los trabajadores se les respeta. Y si quieren diálogo, debe ser con respeto al derecho a la organización sindical. Gracias. Bien, compañero, ya usted ha mencionado lamentablemente las batallas que vienen dando los compañeros, los trabajadores de Telefónicos, y es necesario también sumar en esos esfuerzos a la propia civilización, a los propios usuarios, quienes también somos quienes tenemos finalmente el acceso a estos datos, al Internet, donde hoy por hoy es una necesidad para todos y todas en este rubro. En ese sentido, compañero Luis López Chau, ¿cuál sería su mensaje final tanto para los trabajadores, la ciudadanía, quienes sobre todo utilizan el espacio de Internet y que nos están viendo en este momento? Mi mensaje final a los trabajadores es que nos mantengamos firmes y unidos y confiados, como siempre, en que vamos a salir airosos como en años anteriores. A los usuarios les queremos invocar que los trabajadores estamos luchando porque se mejore la calidad del servicio. Y permanentemente le hacemos ver a la empresa que revise los twitters o los facebooks de denuncias de los clientes que están días de días o meses de meses con quejas por la mala calidad del servicio, por la mala facturación y que la empresa realmente todo lo ha tercerizado. Entonces los clientes prácticamente llaman a un centro, a un teléfono que le permite acceder a los reclamos, pero lo que le contesta es una robotización. Y ese trato personalizado para escuchar al cliente se ha perdido. Entonces, Telefónica tiene que entender que no puede perder el trato personal,
hay clientes que están muy mortificados. La conectividad ya no es un servicio preferencial para determinado sector social. Hoy es una necesidad para toda la población. Por eso que la coordinadora sindical ha presentado un escrito a las autoridades políticas en la cual solicita que las telecomunicaciones sean consideradas un servicio esencial, porque ya a partir de ahora nadie puede estar desconectado. Hasta el último rincón del país tiene que haber conectividad, y conectividad de calidad, con ancho de banda que le permita a todos tener servicios de calidad y no se les esté cayendo el internet, ya sea por trabajo, ya sea por estudio, ya sea por telemedicina, por cualquier necesidad que tenga de comunicarse. Gracias. Muchas gracias, compañero Luis López Chau. De todas formas, nosotros expresamos y nos solidarizamos con las luchas que viene haciendo los telefónicos y sobre todo el sindicato SUB. Gracias por la entrevista. A continuación nos acompaña el compañero Darwin. Compañero Darwin, muy buenas noches. En estos últimos días se ha visto cómo en el Fundo Luzmila en Ica, los empresarios han sacado armas de guerra para amedrentar a sus trabajadores, quienes han realizado una protesta. ¿Qué ha sucedido en el Fundo Luzmila? ¿Podría ampliarnos, por favor, la información de este suceso? Adelante, compañero. Bueno, compañeros, ante todo, muy buenas tardes. Bueno, yo de verdad agradecido, ¿no?, con ustedes. Saludo para el compañero Luis, que también ha tenido la palabra. También tenemos aquí a la compañera Fernanda, y en realidad es muy preocupante lo que viene pasando, ¿no? Nosotros, a través de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, FENTAGRO, estamos muy preocupados por lo que viene pasando, no solamente en Ica, ¿no? Porque cuando me habla del Fundo Lila, es una situación que creo que ha salido en manos, ¿no? Pero no solamente con armas se trata mal al trabajador. En este fondo hay una situación que se viene dando en la agroindustria desde hace más de 20 años, ¿no? Desde la época del sector agroexportador ha sido tan golpeado que no solamente las empresas vienen aprovechándose, abusando del trabajador, dando metas exageradas, ¿no? Muestra de ello, es decir, en Las Palmas, el cliente sancionador, SUNAFIL impone una multa a la empresa Palma del Espino por dar también tareas que los trabajadores no las pueden hacer. Inclusive, esa empresa también suspendió a los trabajadores con 2 días, ¿no?, sin goce de haber, por no alcanzar la meta. ¿Por qué? Porque las empresas hoy en día, agroexportadores, sabemos el boom agroexportador que ha existido. Desde su implementación, la exportación ha crecido tanto que no solamente se está hablando ya de exportación tradicional o no tradicional, la venta indiscriminada de tierras. El gobierno ha dado paso a que los empresarios abusen de los trabajadores agroexportadores. Para nosotros es muy preocupante lo que viene pasando, compañeros, porque no solamente es en ese fondo. Vemos en Ica, en Trujillo y en otra parte del país, los empresarios están pagándole a los trabajadores. ¿Para qué? Para no pagar lo que debería ser AFPs, seguro social y todo lo que indica la ley. ¿Qué hacen? Te pagan en más, te dan unos soles más, pero no te pagan seguros, no te pagan lo que indica la ley. ¿Qué es lo que está pasando, compañeros? No solamente en el Fundo Luzmila. Nosotros en Ica tenemos 3 sindicatos, que es el sindicato de Agrocasa, Chapi y Frutícola del Sur. Y como hace unos instantes, justamente habíamos tenido una reunión con SUNAFIL virtual y expresaba un compañero de Ica, ¿no?, que había tenido en un sindicato varias denuncias en SUNAFIL y hasta ahora no dan respuesta. Aparte de los atropellos que por parte de los empresarios, tenemos a nuestras autoridades que no hacen nada por el trabajador y eso nos preocupa. Entonces, aparte que el trabajador tiene contratos intermitentes, que quiere decir que puedes trabajar más de 8 horas sin que te paguen, ¿no? Y eso preocupa.
tenemos una ley 31110 que se dio después de los cimientos, de la huelga que se hizo el sector agro. Pero ¿qué pasó? Por decir, en Palmas del Espino, en la selva, que tenemos un sindicato allá, tenemos 2 sindicatos, tanto en Palmas como industria. Pero en Palmas, la empresa de Grupo Romero, de Palmas del Espino, les ha dicho que este año no va a haber aumento sindical porque ya ellos dieron el bono beta. En todo caso, es algo alarmante porque la misma ley 31110 establece, compañeros, que la 31110 va a fomentar la negociación colectiva. Pero sin embargo, el gobierno no hace nada. Ustedes saben cómo está SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo no tiene poder de nada. Y con estos acontecimientos que se han dado en IC, es una muestra más clara de lo que viene pasando en la agroindustria. Lamentablemente los compañeros de reclamar ahora sacan, o sea, inclusive hay una situación, compañeros, en realidad nosotros, a través de todo lo que hemos estado pasando, a través de más de 20 años, trabajando con una ley agraria que solamente pagaba 15 días de vacaciones, que solamente el trabajador se le pagaba menos la situación de lo que es el seguro. Hasta ahora se está pagando el 6%. Hace un hueco en las arcas del Estado, ¿no? Cuando todo el mundo paga 9%. Ahora, ¿pero qué está pasando? Esta situación, los trabajadores, es insostenible y en cualquier momento se desata otra huelga nacional, en este caso en el sector agronómico, porque las empresas no están respetando y el gobierno les está ayudando prácticamente. No hablamos de este gobierno, pero ya vienen de los demás gobiernos dando leyes a favor del empresariado. E inclusive esta ley 31110, que se esperaba que sea una solución para los trabajadores, nos ponen un bono beta de 9.30, pero nos quitan la asignación familiar, porque ahora la asignación familiar para el sector agroexportador es según los 10 estados, ¿no? Si tú trabajas 4 días, te pagan a 3.01 la asignación familiar. Esto te va a reducir que no vas a cobrar tus 93 soles, como indica la ley, el 10%. Entonces, todo esto está haciendo que el trabajador agroexportador se vea con un coraje, con una situación. Ustedes saben, compañeros, cómo los trabajadores del sector agroexportador se levantan desde la madrugada, ¿no? Para ir a los campos. Y muchas veces las empresas te dan tareas. Y esas tareas cada día, si tú sales un poco más temprano, al otro día te dan más tarea y te dan más tarea. Y el trabajador siempre siempre está en ganancias. Y ahí vemos los latifundios, los grandes terratenientes que se han convertido estas empresas, comprando tierras a peso, a sol, y el trabajador se sigue empobreciendo. Entonces, esta situación se viene viviendo en Ica y en varias partes del país, ¿no? Y para nosotros es alarmante, compañero, porque en realidad el trabajador se siente cada día más abandonado por los gobiernos, por las instituciones que no dan peso. Si me votan un trabajador, la SUNAFIL ni el Ministerio de Trabajo me lo van a reponer. Tengo que irme al Poder Judicial. Y eso es una situación alarmante. Y estas empresas, como en el fondo Luz Mila, en ese fondo, compañeros, ya se está viendo algo que nunca se ha visto, al menos por las redes sociales, por la televisión. Pero muestra de ello, compañero, es de que existe una tarea grande, aparte para todos los trabajadores de la agroindustria. Y por parte de la federación, nosotros justamente estamos haciendo algunas propuestas al gobierno, y justamente a través de SUNAFIL y a través de las autoridades competentes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo que plantear como federación a nivel nacional para que esto acabe. No solamente basta con denunciar a SUNAFIL, porque SUNAFIL solamente pone una pequeña multa y pasa. Aquí tenemos que cambiar. Y estos cambios tienen que ser radicales a favor de la agroexportación, al menos para los trabajadores, porque sabemos que la agroexportación, compañeros, sigue creciendo y el trabajador se sigue empobreciendo. Entonces, a través de nuestra federación y la confederación, yo creo que tenemos que seguir luchando y parar con todo esto, ¿no? Esto no puede continuar, compañeros. Para nosotros vamos a seguir en esta lucha, y no solamente en Ica. Nosotros tenemos que seguir implantando un trabajo en las demás regiones, porque en realidad hay sectores, como les vuelvo a repetir, en la selva, en Trujillo,
en el mismo Piura, compañeros, que se están viendo situaciones alarmantes. Y nuevamente hablamos de porque hay empresas que están contaminando el medio ambiente y el gobierno no dice nada. ¿Qué es lo que está pasando acá en Piura con Agrícola del Chira? Con la quema de la caña para etanol y contaminando todas las poblaciones aledañas. El gobierno no dice nada. Entonces, compañero, para nosotros es muy preocupante, pero desde allá nosotros tenemos que salir con el puño levantado y la pierna en alto en contra de los abusos de estos agroexportadores que cada día se enriquecen y el trabajador, ¿no? A pesar que son el motor de la producción nacional, esos son los trabajadores, compañeros. Y no puede ser que empresas como el Grupo Romero no quiera dar aumento salarial a sus trabajadores porque supuestamente han dado el bono beta. Si todas las empresas han dado bono beta, pero nos quitan la asignación familiar. Eso, compañera, nos está un agradecimiento por este espacio, ¿no? Y en realidad, pues, a los trabajadores decirles que no hace falta decir las organizaciones sindicales. En el Perú, compañeros, yo creo que el 2%, el 1.5% están sindicalizados. Y me dirán, ¿por qué no están sindicalizados? Cuando hubo esta huelga en Ica y en Trujillo especialmente, decían, no queremos sindicatos los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué no querían sindicatos supuestamente? Porque lamentablemente, compañeros, no se afiliaba a la gente, no porque no quería la organización, sino porque los mismos trabajadores estaban asustados. Les hacen contratos de 1 mes de trabajo y si tú te afilias a un sindicato te despiden. Entonces, ¿qué sindicatos puede tener mayoría? Porque si usted ve en sindicatos no tienen nunca mayoría, siempre son sindicatos minoritarios, porque la gente a través de la agroindustria te dan contratos intermitentes de 1 mes, inclusive hasta de 15 días, hemos observado. Y los trabajadores tienen el temor de perder, ¿no?, su trabajo, especialmente padres, que muchas veces son que quieren el trabajo y los amenazan. Compañeros, yo creo que es una situación alarmante y esperamos que a través de la confederación, a través de la federación, dar un alto a todos estos abusos. Bien, compañero, gracias por la explicación que usted ha podido explayarse. Se sabe que esta acción rechazable en todo sentido no solamente ha sucedido como usted bien lo mencionaba en el Fondo Luz Mila. Al parecer las amenazas son una práctica constante de los malos empresarios de la agroindustria. ¿Qué otros casos puntuales se conocen y por qué es tan peligroso que las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto? ¿Y qué es lo que puntualmente tienen que hacer las autoridades en estos casos? Bueno, yo creo, compañera, que las autoridades hoy en día, a través de SUNAFIL y el MINUJO, lamentablemente no nos están ayudando. Y yo creo que se tiene que cambiar, ¿no?, las leyes para que podamos decir que las autoridades van a estar con nosotros. La SUNAFIL no tiene capacidad de reposición. Si me votan un trabajador, no me lo va a reponer. Yo no cuento con la SUNAFIL en este momento, porque ahorita la SUNAFIL lo que puede hacer es poner multas. Eso es lo que puede hacer, más no ordenar que me reponga un trabajador. Esos trabajadores en Lumila han estado reclamando un derecho. Después los han dejado en la calle. ¿Quién lo va a reponer? ¿El Ministerio de Trabajo? ¿Lo va a reponer SUNAFIL? No. Entonces tenemos que cambiar las leyes. Y a mí me da coraje cuando el pueblo peruano dice que no tenemos que por qué cambiar la constitución o por qué cambiar las leyes, cuando lamentablemente no se dan cuenta que el pueblo cada día vive más endeudado, más pobre, porque lamentablemente las empresas son las que se llevan todo y el trabajador simplemente, compañeros, está en nada. Entonces, en este sentido, las grandes empresas en el Perú, yo creo que tienen que pagar lo justo, que también hay pequeñas empresas olvidadas por el gobierno. Hoy en día, en el sector agroexportador, en el sector, por decir, de las cooperativas, asociaciones bananeras en Piura, no tienen a quién vender el producto de banano orgánico. ¿Y qué están haciendo grandes empresariales? Están aprovechando y están pagando más barato el producto. Y esto está acarreando que los trabajadores del sector minero les quieran ajustar sus remuneraciones, porque si no se van a quiebra. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno?
apoya a las grandes empresas y a las pequeñas empresas las deja en el aire. Entonces, se tiene que invertir en capacitaciones, sí, pero también en un cambio radical de las leyes peruanas para que podamos nosotros los trabajadores tener siquiera decir que alguien nos está velando por nosotros, como son las autoridades. Muchísimas gracias, compañero. Ha sido un gusto poder saber y conocer más sobre este sector tan importante. A continuación se encuentra la compañera Ibis Fernández. Ella es secretaria de Asuntos Medioambientales de la CGTP. Muy buenas noches, compañera Ibis. Bienvenida. El pasado 15 de enero sucedió la que tal vez puede ser considerado como la mayor catástrofe ambiental en el Perú, un hecho al que con justicia se le ha denominado ecocidio, cometido por la empresa Repsol. Frente a ello, ¿cuál es la postura de la CGTP? Buenas noches, un saludo fraterno y combativo a este programa Alerta Sindical, que es la voz de la clase trabajadora en torno a la Confederación General de Trabajadores del Perú. Un saludo a la distancia aquí al compañero Luis López, chao, a Darwin, abrazos a ti Cecilia y a César. Bien, la CGTP se ha pronunciado a través de sus organismos y vocerías frente a este ecocidio de Repsol. Yo quisiera señalar que, ¿por qué hemos denominado ecocidio de Repsol? Porque es un daño, es una destrucción ambiental a todo el mar, que significa la costa, el litoral peruano, en donde ha puesto en peligro una serie de especies como la nutria y fundamentalmente también ha dañado fundamentalmente los derechos y la supervivencia de muchos y miles de trabajadores y trabajadoras que son de la pesca artesanal. En ese sentido, es bueno hacer un recordatorio, porque a veces en nuestro país no tenemos memoria por qué estamos así, en plena pandemia, con crisis económica, con crisis política, como se dice, una perla más. El Perú, si bien es cierto a nivel mundial, todos los países están pasando por serie de problemas, pero nuestro país tiene más problemas, pero que no se han incubado ahora. En eso tenemos que ser muy claros. Estos problemas fundamentalmente sobre el modelo de desarrollo, que somos una economía primaria exportadora, que nos remitimos solo a la economía extractivista, específicamente sobre el ecocidio de Repsol, es importante recordar que en 1996, durante la dictadura de Alberto Fujimori, se vendió el 60% de la refinería La Pampilla a la multinacional española Repsol. Fíjense, es la época donde se implementó producto de un golpe de Estado el modelo a sangre y fuego neoliberal. Y también se aprobó una pseudo constitución neoliberal, la Constitución de 1993. Desde esa época viene operando en nuestro país y en la refinería La Pampilla esta multinacional Repsol. Todos hemos visto que desde un inicio esta empresa mintió al país, cayó en estado de negacionismo y porque creen que en nuestro país hay impunidad, y eso no lo vamos a permitir. Dijo que solo eran 7 barriles, y a la fecha se ha comprobado que son 6.000 barriles, 6.000 barriles de petróleo, y que ha perjudicado la flora y fauna, y muchos científicos han salido, científicos de renombre, que los hay, y son peruanos, que esto por la demora, por la inoperancia, por la negligencia, por la desidia de Repsol, este daño, este ecocidio a nuestro mar de Grau, especialmente en toda la zona costera, y que todo el derrame ya ha llegado desde Ventanilla a Chancay, y posiblemente llegue hasta Piura, Tumbes, y pase el Ecuador. Todo ese daño que ha significado no se va a borrar, no se va a
a desaparecer de aquí a fines de febrero, como sigue mintiendo la empresa Rexol. Y también lo que se evidencia es un abuso, porque somos un Estado débil. Las leyes que se han dado en nuestro país, producto de toda la época de la dictadura fujimontesista, donde se flexibilizó los estándares ambientales a través del paquetazo ambiental, que si bien es cierto, eso fue aprobado por el gobierno de Ollanta Humala, todos los gobiernos lo que han hecho es seguir implementando las desregulaciones, seguir implementando que lo primero es la reactivación económica, no importa que deprede nuestro mar. Y este derrame de Rexol se ha hecho un escándalo, felizmente, porque ha sucedido en Lima. Pero hace 20 años que hay derrames en la Amazonía, en las zonas andinas, en donde nuestros compañeros, los pueblos amazónicos indígenas, siguen luchando y siguen muriendo por esos relaves, por esos derrames petroleros. Y no la prensa, y nosotros también, autocríticamente desde Lima, no hacemos eco, no nos sensibilizamos y no nos ponemos a denunciar, porque en nuestro país hay relaves a cada rato. Este ha sido un escándalo porque ha sido en nuestras narices. En ese sentido, todo ello es producto de ese modelo de desarrollo económico. El paquetazo ambiental, la ley 30.230, que fue que la promulgó el gobierno de Ollanta Humala, uno de sus objetivos fue la reducción de los estándares ambientales y sociales, la modificación de la evaluación de los estudios de impacto ambiental, y se truncó el proceso de un ordenamiento territorial. Los estudiosos, geógrafos, científicos han señalado que la refinería en La Pampilla hace mucho tiempo tendría que salir de ahí, porque el manejo, la exportación, todo lo que tiene que ver con la industria del petróleo es una industria de riesgo. Si bien es cierto, esta empresa Rexol tiene un plan de contingencia, pero no ha estado preparado. Hemos visto cómo han obligado, inclusive han habido voluntarios que han ido a recoger, pero le han dado una escoba y un recogedor. Las consecuencias, vuelvo a repetir, que vamos a ver posteriormente, de aquí a unos meses y por años, van a ser terribles. Lo que estamos demandando como CGTP es que ante el ecocidio de Rexol no haya impunidad una vez más, que se revisen los contratos petroleros, que se estudie la renacionalización de Rexol, que haya justicia y remediación ambiental y fundamentalmente indemnización para las familias, los pescadores y toda la cadena que tiene que ver afectada, y también para el Estado peruano. Y por supuesto, una vez más, tenemos que ir pensando que los recursos naturales no son finitos, son agotables. Tenemos que proteger la naturaleza, el medio ambiente. Estamos en plena pandemia con una crisis civilizatoria y una crisis y emergencia climática a nivel mundial. Nuestro país es uno de los países más vulnerables de América Latina y el Caribe. La capital de la República, Lima, está fundada en un desierto, y aquí unos pocos años vamos a sufrir de desabastecimiento de agua. Entonces, ¿qué reflexión tenemos que hacer? Tenemos que pensar, y las empresas transnacionales, sin ningún pudor, el capitalismo solo le interesa el lucro, las utilidades, no les interesa ya ni el planeta ni los seres humanos. Es la reflexión que queremos hacer el día de hoy. Muy bien, compañera. Desde la CGTP es necesario seguir llamando a las bases, puesto que en el transcurso de estos días se han dado sendas protestas
incluso convocado para los próximos días, ¿no? Desde la CGTP, compañera, denos un último mensaje, así como el llamado a las bases para entender realmente el ecocidio que ha cometido Repsol y las sanciones, no solamente civiles, administrativas y hasta penales que debe tener Repsol frente a este caso tan vergonzoso que ha pasado en el Perú. Algo que no quisiera no soslayar en esta oportunidad es señalar también que aquí, si bien es cierto, la responsabilidad principal por la negligencia, por la falta de pudor en mentir a los peruanos y las peruanas de esta empresa multinacional, que este ecocidio no debe quedar impune, es que también en el Congreso, la presidenta del Congreso mintió también, diciendo que iban a investigar, que iban a conformar una comisión investigadora. A la fecha, porque están en representación, todos los congresistas no se han preocupado. Los marinos congresistas que están ahí le echan la culpa al gobierno. ¿Qué ha hecho la Marina? Tenemos la denuncia de un portal, El Foco, donde dice que la Marina ha comprado boyas por más de 7 millones de soles y las tienen malogradas al año de la compra o de la licitación. Se malograron y no informa, porque a veces esos contratos de la Marina de Guerra son contratos secretos, como si fueran secretos de Estado. No informan que esas boyas que pudieron alertar que sucedía algo en el mar, un derrame, la tienen ahí sin arreglarla. Esas boyas que compran, que piden presupuesto al erario nacional, la Marina de Guerra, que defiende el mar de Grau, como bien lo dice, también está en falta. Y también está en falta el ministro de Ambiente. El ministro de Ambiente no tiene liderazgo suficiente para que pueda nombrar de una vez por todas a una funcionaria titular. Y también los organismos como SINER, Indecopi, que no se dediquen con su silencio a defender a las empresas, porque las personas aquí no les interesan a esos organismos que son del Estado y que deberían defender a las personas y al consumidor. En ese sentido, como CGTP hemos visto, efectivamente, la reacción ciudadana. Mire, en esa reacción ciudadana estamos los de la CGTP, los trabajadores y las trabajadoras. Por eso queremos, una vez más, señalar de que todo ello tiene un origen, no es casual, y no debemos permitir que las fuerzas conservadoras, las fuerzas que no quieren el cambio, las fuerzas que en plena pandemia han permitido, las fuerzas políticas de la derecha conservadora, que han permitido que lucren con las medicinas, que se muera gente porque no había oxígeno en plena pandemia, que salgan a decir que sí quieren pues ese Estado débil, que el Estado no se meta, que la inversión extranjera, que son las empresas transnacionales que van a redistribuir la riqueza. Una vez más se demuestra que las empresas lo único que les interesa es el lucro y tener más utilidades. No les interesa. No les interesa. Inclusive quieren contratar a los pescadores para darle dádivas. Tienen que darle implementos de seguridad. Hemos visto a voluntarios y a trabajadores que la empresa Repsol está contratando a través de CAS, a través de terceros, con mascarilla COVID, KN95, eso no puede ser, eso está prohibido. Por eso la reflexión que hacemos como clase de trabajadores, que tenemos que cambiar de paradigma, de modelo de desarrollo, un nuevo pacto social. No podemos seguir con esta constitución que fue producto de un golpe de Estado. No podemos seguir con estas leyes como el paquetazo ambiental, la ley 30.230, que ha flexibilizado todos los estándares ambientales. La legislación es favorable a la fecha a las empresas de este tipo. Una nueva constitución es urgente, pero un proceso donde el pueblo organizado, la clase trabajadora debata, opine, nunca más una constitución entre cuatro paredes,
una constitución de todas las sangres, donde los pueblos indígenas, los pueblos originarios, la clase trabajadora, la juventud, el movimiento de mujeres, participemos. Una constitución que esté escrita por el pueblo organizado y donde la clase trabajadora tenga que decir y escribir mucho. Una nueva ley de recursos naturales. Ese cambio de paradigma en este año habiendo pasado el bicentenario y que en este proceso de celebrar nuestra verdadera independencia en el 2024 debemos seguir luchando. No podemos desanimarnos en la lucha por una nueva constitución. Hago un llamado para que los compañeros, las compañeras afiliadas a la CGTP y en sí a la clase trabajadora, a que nos sensibilicemos, que no caigamos también en las noticias falsas. Por ejemplo, esas noticias falsas, esos fake news que han utilizado influencers pagados por Repsol, donde mucha gente de buena voluntad fue para cortarse el pelo. Esos pelos no sirven para nada. Hay que dejar que los científicos patriotas opinen. El gobierno debe formar esa comisión de crisis, como han denominado, pero con especialistas, con científicos peruanos que lo hay, que siempre han presentado sus propuestas, pero que no le hacen caso. No podemos desdeñar la ciencia. Y lo que más nos debe unir, que a raíz de este tema del derrame de Repsol, que es un ecocidio, y que la empresa tiene que resarcir, tiene que pagar el daño moral, material de todas las personas que han sido perjudicadas, porque han quebrado su proyecto de vida. Hemos escuchado a decenas de madres de familia que viven de la cadena de lo que significa la pesca de consumo y la pesca artesanal. ¿Qué van a hacer esas madres de familia? Esos pescadores pagan luz, pagan casa, pagan agua, tienen que darle a alimentar a sus hijos. ¿Quién los va a mantener? Ese proyecto de vida le tienen que indemnizar. Eso se llama un daño moral que ha hecho la empresa Repsol. Esa es la reflexión que quería hacer el día de hoy. Estamos indignados y indignadas y esto no debe volver a pasar. Ayer nomás ha habido otro derrame y la empresa sigue mintiendo, sigue negando. La CGTP desde este espacio, desde esta vocería, será una piedra en el zapato porque no vamos a permitir que las empresas sigan haciendo lo que les da la gana en nuestro país. Muchas gracias, compañera Ibis, como a los demás compañeros que han estado presentes el día de hoy, a quienes han compartido esta valiosa información con nosotros y quienes han estado a la expectativa en la transmisión en vivo. A todos ustedes les agradecemos por seguir el programa y compartir el contenido de su difusión. Es necesario que Repsol no se haga cargo de todo el daño, no solo moral, económico, que ha hecho y ha profundizado también pues a los pescadores, a toda esta fauna silvestre que finalmente vienen asumiendo, vienen teniendo una muerte lenta, y que esperemos pueda resarcir Repsol como debe de ser. No debe existir impunidad y la CGTP demanda al gobierno, a Repsol, que puedan asumir esta responsabilidad a la altura de donde están, sobre todo porque están en el poder y sobre todo porque han ocasionado un daño irremediable en todo el Perú. Nosotros agradecemos este programa, así como esperamos que puedan difundir este programa. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Chao, chao.